invito a abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo número 2. Y en el día de hoy vamos a hacer del versículo número 1 al versículo número 7. En esta ocasión he decidido poner al mensaje, o a la exposición de este sermón, el mensaje a la iglesia de Efeso, Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Efeso basado en Apocalipsis capítulo 2, versículo del 1 al 7. Bueno, amados, empezamos, vamos a decir, podríamos decir, con este mensaje acá de iglesia, que tenía problemas, vamos a decir, ciertos problemas o ciertas cosas que iban pasando en ese tiempo, pero saben también que también es con una aplicación para nuestras vidas, así que le pedimos al Espíritu del Señor que nos esté mostrando en qué cosas estamos aprobando, en qué cosas tenemos que cambiar y arrepentirnos, ¿sí? Entonces, en esta primera porción, o en esta primera exposición de las 7 iglesias que vamos a ver, nos está mostrando el Señor Jesucristo. Primero, recuérdense que estamos viendo a través de que nosotros muchos conocemos al Señor Jesucristo como aquel que caminó acá, en los evangelios de Juan, que fue crucificado, pero ¿qué estamos viendo en Apocalipsis? Aquel Jesucristo que está glorificado. Estamos viendo aquel que es el primero, el último, aquel que dice que vive, que es soberano de los reyes de la tierra, ¿sí? Y en el capítulo 2, escuche, vamos a ver al Señor Jesucristo que Él está supervisando a sus iglesias, ¿sí? No es que la iglesia, no sé si se acuerdan ustedes del principio regulador de la adoración pública. Recién estamos estudiando un poco afuera del sermón el decreto de Dios, el capítulo número 3 de la confesión. Pero hay una parte que se llama, ¿se acuerda? De la adoración pública y religiosa. O sea que todo lo que hace la iglesia es de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Lo que queremos decir que la iglesia no se gobierna por sí sola, no es sincretista, que mezcla cosas o puede hacer un pragmatismo, poner fiesta. No. Dios, el Señor Jesucristo, se pasea, el Señor Jesucristo que está supervisando las iglesias, el Señor Jesucristo que está disciplinando las iglesias. Las iglesias no están para que hacer discotecas, cosas que venden, no. Es Jesucristo anda supervisando, y aquellas iglesias, no importa si son 2 o 3 o si son muchas, si de verdad Él es el que anda controlando y supervisando esa iglesia, que se pasea por las iglesias, su Santo Espíritu, ¿sí? Entonces nos va a mostrar esto en las 7 cartas que fueron dirigidas a esta iglesia que estaban en Asia ahí, que o Él vamos a ver que en estas 7 iglesias vamos a encontrar esto, o Él las elogia, o Él le va a mostrar un reproche, o le va a decir que se arrepienta de sus pecados. Vamos a encontrar ciertas, en algunas sí, en otras no, que el Señor nos vaya mostrando a nosotros. Pero en esta vamos a ver que vamos a encontrar, ustedes saben, que la palabra que es fuerte, que dice que tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Lo bueno que es un tiempo de gracia, porque Él también nos dice que podemos arrepentirnos de eso. Y vamos a ver que ese primer amor que hay, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas, vamos a decir, en esta iglesia de Efeso que podemos decir que son buenas, son encomiables, que el Señor da. Lo que me gustaría saber es en nosotros y como iglesia, porque cuando miramos esta iglesia, lo primero que nos enfocamos, ¿qué es? Iglesia de falta de amor. Lo que a mí me gustaría ver, por esta otra semana yo estuve mirando, porque cuando vemos escribe al ángel, o sea, escribe al ministro o al pastor. Amados, no solamente si estamos reflejando esta carencia de amor como iglesia, porque acá es la iglesia de Efeso, pero también escribe al ángel, el pastor de la iglesia bautista reformada de la gracia. No solamente si estamos carentes de amor, sino que si de verdad tenemos esa parte que aparece ahí, porque en esta iglesia, amado, que estamos viendo acá, fíjese que el Señor conoce nuestras obras. O si de verdad nosotros estamos como iglesia bautista reformada de la gracia de Mar del Plata, estamos trabajando, si tenemos un arduo trabajo, si tenemos paciencia, si podemos soportar a los malos, si hemos tenido una apologética con amor, pero a la misma vez no soportando el pecado. Porque cuando nos miramos acá, se va falta de amor. Pero a ver si de verdad nosotros como iglesia bautista reformada de la gracia podríamos recibir, vamos a decir, ese elogio del Señor. Bien, iglesia,
y no solamente al pastor, a cada uno de ustedes que está sentado acá, el Señor les podría decir bien por tu arduo trabajo, bien por tu paciencia, bien por ser lumbrera, por llevar el Evangelio. Porque no nos centremos, amado, una iglesia que faltaba de amor. No, hay otras cosas que si para ellos, o sea, para ellos que estas cualidades que eran encomiables, que el Señor le hacía a ellos, las podría hacer para nosotros. Eso es lo que quiero que nos preguntemos. No solamente si carecemos de amor, es que si el Señor nos podría hacer eso, que le dice, porque no era una iglesia quietista, era una iglesia, escuche, y otra de las cosas que vamos a ver es que esta era una iglesia que trabajaba hasta agonizomai, hasta el trabajo, pero tenga en cuenta, no carecía de amor. O sea, vamos a decir, no amaba al Señor y a sus hermanos. Y pretexto, la salvación por obras no salva. Esta era una iglesia que trabajaba, y no solamente era una iglesia, escuche, mantenía vigoroso el verdadero evangelio. Y aún así el Señor le tenía algo que decir. Entonces que esto, amado, que sean unas palabras para nosotros. Porque Jesús, escuchen, destacó varias cosas. ¿Las podría destacar de nosotros como iglesia? Esto es una pequeña introducción, no todo es el sermón. Podría decir, bien, no quiero decir los nombres de ustedes, pero vamos a decir el mío, voy a pasar yo. Bien, Pastor Daniel, has trabajado duro. No has temblado ante las personas para hablar. O sea, cada uno de estos podría decir, no te has avergonzado de dar testimonio, fuiste lumbrera, vos te pusiste ahí, dijiste, la iglesia es columna de baluarte de la verdad. Bien, hermano o hermana, usted no se avergonzó de hablar con sus familiares, no importa si se quedó solo, porque eso es lo que está diciendo, él está diciendo bien por el trabajo. Porque cuando venimos acá, ¿qué nos concentramos? Faltaba amor. Pero la idea que yo quería hablar, porque esto no lo escuché, es que si eso aplicaría a nosotros, el harto trabajo, el sacrificio, la palabra es agonizomai, es caer, ve cuando te acuestas y dices, qué trabajo, quiero dormir nada más. Bueno, podríamos decir, sí, trabajó, pero pase lo que pase, amado, si la gente no quiere oír, por lo menos si el Señor podría darnos esto, podría decirlo, bien, la perseverancia que tuvieron como iglesia Bautista Reformada de la Gracia, has perseverado, no importa si venía o no venía gente, o aquellos cuando dejaron sus herramientas y se volvieron para atrás al mundo, porque acá no hay nada. Tú perseveraste, tú seguiste hasta el final, porque eso se llama, ustedes lo conocen como la perseverancia de los santos. Porque nosotros no andamos por vista como el mundo, sino por fe. Tú has perseverado, pase lo que pase, no importa, veas o no veas, tú sigues adelante, sigues trabajando. Bueno, si estos elogios que el Señor hace, la perseverancia en las dificultades, le podría decir a usted, sí, usted tiene un discernimiento teológico, has probado a los malvados, no soporta, usted se ríe con los inicuos, hace con ellos y come banquete, porque muchos de estos nicolaitas hacían eso, amado, decían que se congregaban en la iglesia, después estaban con los impíos comiendo comida de los sacrificados, cosas en el mundo. Entonces Dios dice, tengo estas cosas, pero había muchos, amados, que aborrecían esas cosas. Acuérdense que es una pequeña introducción nada más que estoy haciendo, ¿no? Entonces así, o usted tolera el mal, porque dice acá, fíjese, el Señor decía, bien de usted iglesia o hermanas, ustedes no toleran el mal, se apartan del mal, o pueden soportar el mal, se sientan con personas y no hay problema, total, no, dice que no, podría decir esas cosas de nosotros como iglesia, encomiarnos a nosotros, o no. Entonces, fíjese eso, amado. En el comienzo del siglo II, ahí viene algo, que es una carta, había un obispo, Ignacio, de Antioquía, que él camino a Roma, o sea, él iba a ser ejecutado, escuche, por su fe cristiana, él iba a morir, y él escribió lo siguiente, escribió incluso a esta iglesia de los Efesos, fíjese lo que le escribió, y los halagó, diciendo, todos ustedes viven conforme a la verdad, ninguna herejía ha podido alojarse entre ustedes. De hecho, ni siquiera escuchan a alguien que hable de otra cosa que no sea de Jesucristo y su verdad. Y él iba a morir, amado, iba a ser llevado como Pablo y como otros, como el Señor Jesucristo que nos fue testimonio. El Señor Jesucristo dio testimonio de la verdad y fue a la cruz. ¿Podríamos recibir esos elogios? Lo vuelvo a repetir una vez más, porque cuando venimos a esta iglesia, ¿qué miramos? No tenían amor. Pero todas esas virtudes las podríamos tener nosotros. Entonces, hay muchas cosas que nos tenemos que examinar nosotros, amados. Es así.
Y aunque esta iglesia, podríamos decir que podría ser un modelo de iglesia teológica fiel, aunque mantenía el verdadero evangelio, no lo dudaba, como vemos ahora que ni siquiera existe el verdadero evangelio en la iglesia, aún así, ser fuerte y vigorosa teológicamente, probar, discernir, no soportar el mal, a los falsos maestros, y todas esas cosas que tiene, aún así, y tener una teología sana, doctrina sana, podríamos decir hoy una iglesia reformada. Y aún así, el Señor viene y dice, tengo algo contra ti. El asunto es que si nosotros podríamos llevar esos halagos y entrar al Señor y a separar frente a usted, a mí me dijera, tengo esto bueno contra ti. O sea, perdón, esto bueno, estos halagos. ¿Podríamos recibir esos halagos? Porque fíjese que ahora viene esa palabra que conocemos nosotros que dice que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Entonces, escuche, estas personas se empezaron de alguna forma a enfriar en los sentimientos. Hacían muchas obras externas, muchas cosas por fuera, muchas actividades. Pero, amado, escuche, dentro de un rato lo vamos a ver. ¿Usted puede hacer esto? ¿Podemos caer en esto? ¿Por qué caemos en esto? ¿Cómo una iglesia puede caer en esto? ¿Sí? ¿Es posible? Claro que es posible. Mire acá, vemos una iglesia, vamos a ver, que tenía más de 40 años. ¿Fundada por quién? Uno de los viajes misioneros. Por el apóstol Pablo. Fue una iglesia que tenía más de 40 años. No una iglesia así nomás que tiene hace poquito. Más de 40 años. Fundada por el apóstol Pablo. Creo que se quedó 3 años y pico ahí. Mandó una carta de fe a los efesios, que ustedes las tienen, mostrando la riqueza que ellos tenían. Fue liderada por el por el pastor Timoteo, primera y segunda de Timoteo. Amado, en esta iglesia estuvo colaborando poderosamente Apolo, Aquila y Priscila estuvieron ahí ayudando. Creo que Títico también estuvo ahí. No era una iglesia que no tuvo así un pastor, o sea, no, amado. Y a lo último de los años vino el apóstol, se cuenta Juan. Es más, Juan escribiéndole, el Señor Jesucristo advirtiéndoles. Entonces, no era, podemos decir que vino así la disciplina de la nada, ¿no? Era una iglesia sólida que sabía hacer lo bueno, tenía discernimiento del error, y aún así, amado, se había enfriado. ¿Cómo es posible? Bueno, amado, puede llegar a eso, de tantas actividades. ¿Cuántos casos hay? Ahora ni siquiera empecé por ese modo. Pero ¿cuántas iglesias hay, amado, que matrimonios? Que ustedes nunca vieron esas, ¿cómo se dicen? Parejitas. Parejitas está bien, ¿no? En mi época le decían tortolos, algo así. Y bueno, yo quería corazoncito, te amo. Y ahí las cosas, todas las cosas, en esos medios, ¿no? Medios del Facebook, del TikTok. Y ahí todo aparecen las cosas y todos saben, ellos hablan todo el tiempo de ellos. Y si le ven a usted le dice el nombre, hacen así. Parece como que, no sé, le nombró no sé a quién. Pero puede pasar eso, sí, amado, se puede enfriar. ¿Cuántas mujeres pueden servir a su marido porque lo tienen que hacer? Se tienen que levantar, atenderlo a la mañana, pero lo hacen por rutina, lo vamos a decir, lo pueden hacer por monotonía, por costumbre, muy bien. Pero no hay amor. Por eso el Señor dice, todas las cosas que hagáis, las hagáis con amor. Y más para el Señor. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vas a decir de Deuteronomio 6.4, que dice, y lo que dice ahí en Mateo 22, versículo 37 al 40. Dice así, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, toda tu alma y todo tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás al Señor como a ti mismo, amado. Se puede caer, amado, en algo de costumbre. Tengo que ir a la iglesia, tengo que escuchar, pero no hay amor. No hay un amor. Entonces, escuche, y esto es grave porque el Señor lo toma como un pecado. ¿Sí? Activismo, obra, pero no hay amor, has dejado tu primer amor. Entonces estas virtudes, vamos a decir, que ellos tenían, no les servía de nada, amado, porque acuérdense que lo que dice 1 Corintios capítulo 3, 1 Corintios 3 es, si me ayuda, que podrías quemarte, podrías hacer muchos sacrificios, pero si no tienes amor es como un címbalo que renueva. O sea, podría hablar en lenguas angelicales. ¿Ves cuando dice, hablan en lengua y hacen esto, pero no tienen amor? No hay amor para el Señor.
Quizás hacen las cosas para que lo vean dentro de la iglesia, para ser reconocidos, pero no hay amor. Usted puede hacer las cosas para el Señor en las cosas más chicas. Hay amor. Pero mucha gente quiere hacer cosas grandes para que lo vean. No es para el Señor, es para ser reconocidos ellos. Por eso que a veces nos prueba el Señor. Acá, a ver si de verdad la amamos. Hay una parte, amados, que en Jeremías capítulo 2, versículo 2, yo lo voy a leer más adelante. Ahora lo voy a adelantar. Esto fue una pequeña introducción, ya lo voy a leer más adelante. Pero escuche, en una parte le dice el Señor a su pueblo: recuerdo el cariño de tu juventud, el amor que me tenías de prometida. Amado, espero que después de este sermón seamos atraídos con el lazo de amor hacia el Señor y nos arrepentamos, amados, si de verdad le hemos dejado de amar. Si de verdad tenemos solamente una mera profesión, de verdad quizás somos creyentes verdaderos, pero solamente nos hemos acostumbrado a escuchar doctrina reformada fría, nada más. Pero no, escuche, en el buen sentido de la palabra lo digo, en el buen sentido de la palabra, no carismático. ¿Se puede entender? Que podamos ser avivados por el fuego del Espíritu Santo, como le dice a Pablo: aviva el fuego que hay en ti. El Señor no nos dio espíritu de temor y de cobardía para estar así en el mundo. Tampoco nos dio un espíritu loco para ponernos a gritar con la gente y discutir. No, para pararnos y hablar de verdad. Así dice el Señor. Y hablar con seguridad, porque le hemos creído a Él. Entonces, amados, que el Señor nos haga reflexionar después que terminemos toda esta posición, que en sí fue una pequeña introducción. ¿Sí? Vamos a empezar. ¿Cuánto me tomó? 16 minutos. Entonces el mensaje a las iglesias, el sermón es el mensaje a la iglesia de Efeso, Apocalipsis, y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, amados, vemos que ¿quién es el que está escribiendo acá? Dice: escribe al ángel de la iglesia. Ya sabemos, amados, creemos nosotros que este ángel, ¿quién es? Bueno, algunos creen que es un ángel, amado, que guarda la iglesia, pero ¿usted cree que el Señor le mandaría una carta a un ángel? No, la palabra ángelos ahí, la palabra es mensajero. La mayoría creemos, no todos, pero yo creo que está diciendo: escríbele a aquel que lleva el mensaje, a aquel que está a cargo de esa iglesia. Bueno, a un ministro, a un pastor. ¿Sí? Fíjense que dice: bienaventurados los pies del mensajero de la paz, el que está llevando ese mensaje, el que está ahí. Entonces, amados, si usted es un ministro, usted es un pastor, esté atento, porque también es un mensaje también para toda la iglesia. Pero, amado, si usted es un ministro, esté atento, porque el Señor dice, creo que en Santiago 3:1, no hay muchos maestros, o sea, no hay muchos pastores de verdad, porque el Señor, fíjese, vamos a ver dentro de un rato, no pasa desapercibido. No es que nosotros, el Señor no está, vamos a hacer así, porque no, amado, el Espíritu del Señor está, se mueve por su iglesia, se pasea. Entonces, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, escuche, este título que él se está dando acá a sí mismo, no está por, cuando vemos las 7 iglesias, vamos a ver que él se da un título, se describe a sí mismo, pero en cada parte lo encontramos diferente. En esta dice: escribe al ángel de la iglesia, el que tiene las 7 iglesias. ¿Quién es ese? El Cristo. Él es el que tiene dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y cuando ve al de Pérgamo, dice el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Y usted en cada una presta atención, porque dentro de las 7 iglesias usted va a encontrar 7 descripciones que hacen de él mismo, pero diferentes. ¿Son casualidad? No. Tienen que ver con el problema que tenía cada iglesia. ¿Sí? Problema o elogio que va a hacer. En cada cosa que él se describe, tanto como vemos acá, el que la tiene en la mano, el que tiene la espada, es porque le va a decir: yo soy esto, y ellos sabrían reconocer lo que él le quiere decir. Entonces, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escuche, entonces fíjese, esto es algo bueno, amados, para los ministros, porque hay una parte, si se acuerdan, yo no lo tengo, creo, en el texto acá, pero le dice que Él nos tiene ¿dónde? En su mano.
ninguno de lo que el Padre le dio en su mano, ¿qué pasa? Se va a perder, ¿sí? Entonces, él que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Preste atención, amado. Tiempo presente continuo. No el que anduve, no el que voy a andar en mi segunda venida. Ando. Está andando. ¿Por dónde? Bueno, por su Santo Espíritu. Él está allá, pero yo estoy. Mi espíritu se mueve en cada iglesia verdadera, a donde están 2 o 3, dice. Yo estaré con ustedes hasta el fin. Lo cierto, dice, pero yo no lo veo, claro, porque esto se ve por los ojos de la fe. Nosotros yo no veo ningún sentir en el espíritu y empiezo a hablar en lengua porque sentí el fuego del espíritu. No sucede así, amado. No es así. Nosotros sabemos, el espíritu confirma a nuestro espíritu que el Señor está con nosotros. Es así, amado. Mis palabras son espíritu y verdad y cobran vida en nosotros cuando usted se apropia por medio de la fe y las hace realidad y experimenta a Cristo. Experimenta a Cristo en el sentido bueno de la palabra, no estas cosas que suceden acá. Pero lo experimenta, lo vive a diario. Entonces dice, escríbele a él, yo soy el que tengo a la iglesia, amado. Él es el que está a cargo de cada iglesia y las anda supervisando. Entonces eso le dice eso a las iglesias y nos dice a nosotros y nos dice a usted también, amado. Ahora, ¿qué es lo que dice esta iglesia? Le dice lo siguiente, escuche, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire, amado, a veces, yo no sé si le pasó, yo a usted me conoce como un pastor que hablo muy sencillo y hablo al corazón. Y es algo que le pedí al Señor. No me gusta usar tantas palabras como difíciles o etimologías teológicas. Quiero usar, vamos a decir, palabras. Ayer hablamos de esto, vamos a decir, entenderán lo que es el decálogo o aquello, o mejor digo, 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque quiero que usted me entienda. ¿Sí? Entonces por eso le hablo siempre desde el corazón. Fíjese, sea sincero usted. A veces no piensa usted y dice, pero el Señor está allá y no sabe lo que yo necesito. O acá, la iglesia, si el Señor nos diera. Amado, fíjese lo que dice, yo conozco tus obras. A una iglesia que estaba ahí. O sea, usted conoce la soberanía de Dios, conoce la omnisciencia de Dios. ¿Se acuerdan esos términos teológicos que es de la teología propia, de los atributos de Dios? Bueno, dice, yo conozco tus obras. O sea, Él conoce no solamente como la iglesia acá, local, sino como cada uno las obras. Fíjese, amado, las obras de usted. Yo puedo desconocer sus obras. Usted lo puede conocer un domingo, con lo que me habla usted, o por ahí uno me saluda, y nada más. Pero el Señor, amado, es el que conoce cada obra desde que nos levantamos la mañana hasta la noche. Cada cosa que hacemos. Dice, yo conozco tus obras. Escuche, no pasa nada desapercibido en el Señor. Yo no me acuerdo si es yo no lo tengo anotado acá, pero creo que es en 1 Corintios 15:58 es, que ¿se acuerdan que dice? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Creo que lo que cantábamos ahí en el himno, todas las promesas del Señor. Bueno, todas las cosas. Y el otro que dice, trabajar y orar. Bueno, Él conoce cada obra. No es en el día, la salvación no es por obras, pero sí para buenas obras. Y en el día del juicio, escuche, va a ser un juicio por obras. ¿Y cómo es eso? La salvación es por gracia. Sí, porque nosotros vamos a rendir cuenta de verdad lo que hicimos. Usted me dice, yo soy cristiano. Sí, pero por tus frutos o por tus obras no lo demostrás. Entonces dice, yo conozco tus obras. Y escuche que es bueno porque va a decir cosas buenas de esta iglesia. ¿Podría decir lo mismo de nosotros? Si él tendría que poner su nombre acá, diría, tal persona, yo conozco tus obras, o sea, lo que haces, y tu arduo trabajo. La palabra yo no me la acuerdo bien en griego, pero es como agonizomai. Arduo significa hasta el cansancio. Usted lo ve a esa hermana, a ese hermano, a ese ministro, y siempre trabajando.
ahí para el Señor, en la área que lo puso. Si es un ministro, está estudiando la Escritura, orando, porque él sabe que dice que estos hombres oran y velan por ustedes porque han de rendir cuenta por usted. Y está intercediendo mientras usted hace otras cosas, le está orando por usted, pidiendo por usted, estudiando para que usted sea edificado. Y si es un hermano ayudando en la obra, en lo que sea material, en la iglesia, en todas esas cosas. Yo conozco lo que estás trabajando por esta obra, porque entonces puede decir eso de nosotros, o largo trabajo que tenemos nosotros, podría decir eso de nosotros, que tenemos un arduo trabajo, o por lo menos estamos trabajando en la obra, tenemos las manos en esta obra, o solamente decimos, bueno, que trabajen estas personas y yo, no, amado, todo, un cuerpo trabaja en conjunto, no es que trabajan aparte, todos trabajamos juntos acá. Entonces dice, yo conozco tus obras, que no se nos olvide, amados, que Él está mirándonos todo el tiempo. Y tu arduo trabajo, no un poquitito de trabajo, agosto y ya está. No, un arduo trabajo. Y, escúchese, amado, dice paciencia. ¿Se acuerdan la palabra paciencia acá? ¿Cuál es? La palabra paciencia es hupomone. O sea, la paciencia acá de hupomone, en el griego, koinés, es una persona que es paciente y puede resistir ante circunstancias que son muy difíciles. Entonces esta iglesia dirá, pero ¿cómo así? Bueno, es que esta iglesia, escuche, él no se rendían, no se fatigaban, seguían adelante, no se cansaban. Dirá, pero ¿cómo? No eran como nosotros, amado. Estaban, si ellos tenían problemas, porque si no iba a una fiesta, se le decían a esta gente, vamos a decir, no quiere venir acá, es antisocial. Pero le invitaban. Pero amado, escuchaban música mundana, hablaban vulgaridades, hacían sacrificios a los ídolos. Y yo decía, no, gracias, no decía, no, ustedes son pecadores, no, se apartaban directamente. Utilizaban esas cosas para el Señor, ayudar en la iglesia, ayudar a los hermanos, hacer misericordia, todas esas cosas. Y a causa de eso, ellos tenían que resistir, porque iban a tener, ¿qué cosa? Una opresión. No querían rendirle culto al César, entonces le rendían culto a Dios. Entonces esto llevaba una persecución, un peso, amados, que tenían que soportar. Por eso el Señor dice, y tu paciencia, no es una paciencia que sea, no voy a esperar a ver cuando venga el Señor o ser paciente de esta persona. No, es una paciencia que soporta, amados, es así. Después más adelante dice que no ha soportado los malos también. Fíjese, podemos soportar cosas. A mí yo me voy a pensar esta semana, nosotros quizás podemos soportar cosas que nos hagan a nosotros en la iglesia, pero algo que no soporta un cristiano, que es el que hace maldad y no se arrepiente. No que vamos a decir una persona mal, sino que alguien que persiste y sigue y es orgulloso y no se quiere volver. Y eso uno no lo puede decir, pero ¿cómo? Un cristiano no. Dentro de un rato vamos a ver que el Señor no soporta eso. Fíjese, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Y escuche, y que no puedes soportar a los malos. Entonces, fíjese, esa palabra soportar a los malos, amados, a mí me llamó la atención. Porque que no puedes soportar a los malos. Mire, no le voy a decir, bueno, sí, hace un rato salí. Fuimos a comprar algo. Y por allá en un lugar hay algo que escrito y decía, Dios es amor, decía, Dios es paz, y no sé qué otra cosa. Y Jesús te ama, decía algo así. Algo las cosas que ellos ponen. Y yo miraba así mientras esperaba y todos decían, bendiciones, bendiciones. Como un club. Pero ustedes nunca van a encontrar ahí que dice, Dios es justicia, Dios es ira, Dios no pasa por alto el pecado, mía es la venganza, yo le pagaré al impío, estoy airado todos los días contra el pecador. No va a encontrar nunca eso. Un Jesús que así, cualquiera quiere un Jesús que usted le puede pedir cosas y se las da. Parece un Papá Noel, alguien que le puede... No, amado. Fíjese porque miren cómo estos cristianos, estos que vivían en Efeso, cómo llevaban a cabo los atributos de Dios. Lo que Dios aborrece, ellos aborrecen. Lo que Dios ama, ellos aman. Y el Señor dice, bien, le dice. ¿Por qué le dice? ¿Por qué le dice? Porque no puede soportar a los malos. Cuando nosotros hablamos, dice, lo que pasa es que el pastor o la hermana o el hermano no es tolerante con las personas. No, amado, Dios no es tolerante con el pecado.
de que no le tienes paciencia, pero lleva más de 2 o 3 años diciendo que es cristiano y siempre con lo mismo. Entonces, no, amado. Entonces, no puedes soportar, la palabra que quería hablar, que no puedes soportar a más. Eran personas que con jupomones podían soportar persecuciones, hambre, pérdida de hijos, la muerte, la espada, principados y potestades. Pero algo que no puede soportar un cristiano, que es a los que hacen mal, a los que libremente pecan. Si usted le dice algo, en mi vida, ¿acaso vos no pecás? Y usted lo mira así como, y más si dice que es el pueblo de Dios. Entonces, bien, tú no los has soportado a estos. Entonces, ¿cuál es la palabra soportar ahí? Vamos a decir, es cuando una persona voluntariamente decide hacer el mal y uno le dice algo y siguen con lo mismo. Entonces, dice, bien, ustedes no los han soportado. Porque la iglesia, que bueno, en la iglesia son de pecadores redimidos, pero no personas que de verdad voluntariamente quieran hacer el mal. Ni Dios mismo lo soporta. O sea, es así, porque dice, Dios no odia, Dios ama al pecador. Y con esa frase arreglamos todo, ¿vio? O sea, pero no es así. Dice, no ha soportado a los malos, ¿sí? Muchos nos dicen, cuando decimos bueno, pero ¿quién sos vos para juzgar? O para decir algo. O no eres tolerante con esta persona. No sé, por lo menos si usted se reprocha alguna vez. Pero escuche, en el Salmo 45, versículo 7, Zacarías 8, 7, y Salmo 5, Amós 6, 8. Y ustedes saben, el Salmo 7, 11, ¿alguien se lo acuerda? Dios es un Dios justo y está airado contra el impío todos los días. Dios está airado contra el impío, porque Él es un Dios justo y Dios no tolera el pecado. Por eso dice, escuche, dice, y no puede soportar a los malos. Dice, pero ustedes no lo soportan. No, Dios no lo soporta tampoco. Sí, lo que Él acepta es un corazón contrito y humillado, como Salmo 51, que viene. Dice que he pecado, Dios mío, delante de Dios todos los días. Entonces dice, yo no lo soporto, no lo tolero. Por eso que mi Hijo murió en la cruz, para que tengan perdón. Lamentablemente hoy se predica un Jesús que te ama, un Jesús que, Jesús te ama, Dios es amor, te acepta como eres, acepta gay, acepta homosexual. Claro, cuando viene, por supuesto, pero no para que sigan pecando, para que sigan haciendo cosas. No, no es así. Dios es un Dios justo, y está airado todos los días contra el impío y contra el pecador. El hombre debe entender eso. Dios no va a tolerar el pecado dentro de la iglesia. Por eso, puede ser que usted pueda participar y estar dentro de una iglesia, pero tarde o temprano va a venir un juicio. Dios le va a venir a visitar, Dios le va a sacar la luz, usted no va a hacer más luz. Puede ser que saque la iglesia, puede que lo saque usted, pero no va a dar testimonio, si ya no está dando testimonio ahora. Entonces así, y en Hebreos 1.9, ¿qué estamos viendo nosotros? Que no puede soportar a los malos, la iglesia misma no puede soportar. ¿Por qué? Porque Dios mismo tampoco nos tolera. Entonces, ¿qué dice? Hebreos 1.9 dice, hablando del Señor Jesucristo, has amado la justicia y odiado la maldad. O sea, has aborrecido. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Él ama, aquel que se pasea con nosotros dice, yo amo la justicia, una iglesia que hace justicia. Sí, es una iglesia que perdona pecado por medio mío en la cruz, pero yo no voy a tolerar el pecado porque por eso morí en la cruz. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Dice, y Él odia la maldad y ama la justicia. Y esta es una iglesia así. Lo cierto ahora es, nosotros odiamos la maldad, o podemos hablar con una persona, no, tiene este pecado y no odiamos. Por eso digo, hay que odiar, o sea, no la persona, lo que practican, el pecado, eso. Hay una diferencia, si la persona está atrapada con el pecado, pero debemos aborrecer lo que hace. Yo había hablado acá con alguien de acá hace mucho tiempo, le digo, ¿puedes separar el pecado? Mirar a esa persona, a ese familiar y odiar lo que hace. Porque cuando usted no odia lo que hace, no, sí, es un pecado lo que lo hace. Pero hacer esa separación de las personas que están atrapadas, pero odiar el pecado que está haciendo. Porque eso es el pecado el que le tiene atrapado. Tiene que diferenciar y llevarle el mensaje de salvación a esa persona. Proverbios 8.13, no sé si se acuerda, o Proverbios 1.7 que dice el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sí, y fíjese, y el Proverbio 8.3, ese es el Proverbio 1.7, pero el Proverbio 8.3 dice el temor. Pero dice, el principio de la sabiduría es el temor.
dice Proverbio 1.7. Entonces, una persona que es sabia, ese principio de sabiduría, ¿cuál es? Es una persona que teme a Dios. Un Dios que aborrece el mal. Teme a un Dios. Cuando Israel escuchó, temieron la voz de Dios, que estaba enojado, airado contra ellos. Eso es un principio de la sabiduría. Pero muchos son necios por ahí, ni siquiera ya temen a Dios. Lo han escuchado tantas veces, se saben así el Evangelio. Porque para ellos sí, ya no produce nada, amado. Entonces tienen doctrina nada más. Pero Proverbios 8.3 dice, el temor del Señor, ¿cuál es? Es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino. Entonces, una persona que tiene temor de Dios, porque Dios aborrece el mal, ¿qué hace? Aborrece el mal. El temor del Señor, ¿qué es? Aborrecer el mal. Si usted dice, yo temo al Señor, bueno, aborrece el mal. Volvamos a Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No tienes tolerancia con la persona. No, amado, no podemos soportar. Ni siquiera sentarse, ni siquiera hablar, ni siquiera abrir las cosas que dicen ellos. Entonces debemos aprender eso, amado, a no odiar a las personas, a odiar ese pecado que tiene y tratar de predicarle y ayudarles a las personas, ¿sí? Proverbio capítulo 6, versículo 16 al 19, escuche. 6 cosas aborrece el Señor y aún 7. Lo que dicen, escuche, fíjese, Los ojos altivos. Sí, no tenía que buscar. ¿Vos te lo acordás? ¿No? Aún 7 aborrece su alma, los ojos altivos, la lengua mentirosa, los pies presurosos al mal, y el que habla mentira o causa disensión entre los hermanos. No falta uno. Pero, muy bien, gracias. Pero dice 6 cosas aborrece, esa es la palabra que quiero, fíjese, y que no has podido soportar a los malos. Dice, no, Dios es amor, Dios aborrece el mal. El Señor Jesucristo dice que odia la maldad. La iglesia de Efeso dice que no pudieron soportar a los malos. No, pero en la iglesia sí, hay trigo y cizaña. Sí, es verdad, en una iglesia donde vienen pecadores, amado, pero la iglesia ejerce disciplina. Dice, no, es así. No, yo quiero hacer lo que quiera. Bueno, haga lo que quiera, pero hay un día de juicio final. Es así porque nosotros no rendimos cuenta a una denominación, no rendimos cuenta al pastor, aunque estamos sujetos, y nosotros no vamos a permitir un desorden. Entonces tenemos que mantener eso, porque el Señor dice, debes aborrecer el mal, no puedes permitir el mal adentro, porque Él se pasea adentro de la iglesia. Tenemos que entender eso, amados. Y dice así, y no soportaste a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Amados, ¿cuánto hay de hoy en día que dicen que son apóstoles? ¿Sí? Esta iglesia fue encomiada por el Señor, dijo, muy bien, los probaste. Es una iglesia que ejercía, vamos a decir, este principio de discernimiento espiritual. Pero ¿cómo puedo discernir el error? Bueno, amado, cuando yo tengo en claro las verdades y la luz, puedo discernir lo que es mentira. ¿Pero por qué? Porque yo conozco la palabra de Dios. Si alguien me dice algo, no. El último apóstol, me acuerdo que dice en la Biblia, dice que yo fui el último apóstol, dice Pablo, ¿no? Está diciendo que el último. En Efesios 2, 19, 20 dice que los apóstoles pusieron el fundamento de la palabra de Dios, y eso fue puesto una vez y para siempre. Otra de las cosas, la marca distintiva de un apóstol, diciendo de memoria, es haber visto a Cristo crucificado. Pablo dice una puerta, ¿acaso no soy un apóstol? ¿Y qué dice? ¿No vi a Cristo resucitado? Entonces, las marcas distintivas de un verdadero apóstol es haber visto a Jesucristo resucitado. ¿Sí? Bueno, y podríamos nombrar otras más que ya las nombramos en los estudios de Romanos, en el capítulo número 1, hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces, estas iglesias, vamos a decir, podían evaluar a estos hombres, teníamos que decir, ejercían este discernimiento espiritual. No cualquiera podía pasar, entrar, porque en esa época paseaban lo que nosotros podríamos decir en hoy, misioneros. Venían de un lugar y decían, yo soy apóstol. No, ellos no creían. Amado, como hoy vienen cualquiera y dicen, no, viene un apóstol de tal lado a hacer tal cosa. No, ellos ejercían lo que es este discernimiento espiritual.
sabían de alguna forma cómo evaluar a ciertas personas. Lo mismo tiene que hacer una iglesia, la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia. Mire, pregúnteme a mí cuando alguien me dice, no solamente soy un apóstol, o me dice un pastor. Hermano, yo diciendo, como me dice, ¿y a dónde lo saca usted eso? ¿Por qué anda juzgando a la persona, amado? Porque me dice que la Biblia me dice que siempre dice que no juzguéis, sí, pero en el contexto que está diciendo otra cosa, que no juzgues si tenés un troncazo así de grande en tus ojos y andás mirando el pecado chico de otra persona. Pero el Señor sí nos dice que debemos evaluar o tener un discernimiento espiritual de quién es y quién no es. Y pero usted puede discernir, claro, uno puede discernir si dice que es apóstol o no es apóstol. ¿Sabe por qué? Porque no hay más apóstol. No hay más de esos profetas. Y es más, ese creo que dice en primera de Juan capítulo 4, versículo 1, si me equivoco, dice, probad a los espíritus si son de Dios. No es si quiero o no quiero. Dios me da una orden, me dice, prueba, a ver si son de Dios o no son de Dios. O es el espíritu del enemigo, del anticristo. Es así, nosotros no menospreciamos la profecía, pero sí profecías que están acá, no esos falsos profetas. Cuando algo me dice, bueno, profecía, texto bíblico, en qué capítulo o versículo está, no lo menosprecio, miro el contexto, hago una exagesis, miro escudriño ahí en la hermenéutica a ver si de verdad es lo que él me dice. Y digo, si es verdad o no es así. Y debo examinar todo y retener lo bueno, amado, pero debemos probar. Era una iglesia de Efesios que de verdad podía probar, doctrinalmente fuerte, mantenía sólidamente el verdadero evangelio, pero se empezaron a enfriar, amado, en el amor. Entonces, ¿podemos recibir nuestros elogios nosotros? Antes de pasar, porque imagínense cuando lleguemos ahora allá que tengo que entrar en la parte, pero tengo esto, porque estos son elogios. Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, de Mar del Plata, y sus nombres que están ahí, usted dice, yo pertenezco no a esta iglesia, sino al cuerpo de Cristo. Usted dice que fue puesto en el cuerpo de Cristo. ¿Cuándo? Cuando creyó en Jesucristo. Usted creyó que Jesucristo se levantó de los muertos, que le perdonó los pecados, que está injertado en el cuerpo de Cristo. No, acá en la iglesia, en la membresía, que eso le va a salvar. Yo no le puedo salvar a usted, amado, porque no me puedo salvar yo. Yo puedo presentarle a quien de verdad le puede salvar a usted. Y decirle, mirá, el Señor dice esto, porque leo su palabra, y mire, le digo, mire, fíjese usted, tenía una copia, fíjese lo que él dice. Nada más. Pero no puedo salvarle yo. Lo cierto es, si usted pertenece al cuerpo de Cristo, de verdad, ¿podría llevarse estos halagos del Señor? Decir, yo conozco tus obras, bien, tu arduo trabajo, la paciencia que has tenido en trabajar y en estas cosas, hasta el cansancio, que has probado lo que dicen ser apóstoles. No ser, vamos a decir, de una forma apologéticamente, que veo a esa gente que se enreda y empieza a discutir, y está todo el tiempo en la apología, no. Cuando alguien habla, se los prueba. Escuchen, y la palabra probar, acá, probar, creo que no era la palabra doquimazo. No me acuerdo bien, se lo debo. Es otra palabra, yo no sé si la guardé acá, denme un segundo, porque creo que la palabra, sí, acá está. La palabra probar no es doquimazo. Tengo mis agujas, mis ojos, pero a veces Pero la palabra es peirazo, o sea, examinar, escuche. ¿Y sabe qué es esto de probaste? Que dice ahí, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y que has probado lo que se dice ser apóstoles. ¿Sabe qué es la palabra? No es que dice, bueno, nos vamos a poner, pero cuando dice en la palabra que dice que Dios nos prueba, dice, creo que en 1 de Pedro 1, 6, 7, que somos probados por medio del fuego, de la aflicción, sí, si somos hallados en Él, ¿o no? Esa no es la palabra doquimazo, que ponemos a prueba. Dice el Señor apóstol. No, porque no hay apóstol, amado. Puede haber un misionero. Entonces, ¿qué es esta palabra? Es que, fíjese, lo que está diciendo peirazo, o examinar, o disciplinar, era que no toleraron el pecado de estas personas, que eran como unos predicadores, que venían unos falsos apóstoles y decían, nosotros venimos de parte de Dios. Escuche, ¿cómo podemos saber? Bueno, por la verdad. Pero ¿sabe cómo se da cuenta que un pastor, o quien sea, que es un cristiano o no un cristiano? ¿Sabe por qué? Una es por la doctrina, por lo que él habla, por lo que él dice. Usted se va a dar cuenta. Si este no, porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, este está hablando de prosperidad, ya fuera de demonios. Esto no es la palabra de Dios. Y otra, bueno, vamos a decir que es una iglesia de Efeso, sana doctrina, fuerte, verdadero evangelio, pero, ¿sabe? La doctrina, o vamos a decir, a ver si me ayudan ustedes, de la ortodoxia, sin la ortopraxis no sirve de nada.
Usted puede probar si un ministro o una iglesia es fiel, pues puede predicar sanamente. Amados y amadas, Satanás anda dando vueltas como león rugiente. Se ha devorado a muchos ministros de sana doctrina reformados. De sana doctrina, se lo ha devorado, no una caída, durante años ahí. Y tarde o temprano el Señor que se pasea saca las cosas, amado. Si lo ha hecho con ministros, amado, no lo va a hacer con usted. Entonces el Señor anda limpiando, porque Él se va a presentar una iglesia santa y pura, Él mismo. Y si una vez anduvimos mal, el Señor fue misericordioso con nosotros, ha perdonado nuestros pecados, todavía nos ha mantenido en esta iglesia, pero no es para jugar con su misericordia, amado. Entonces es verdad que Él nos ama, pero debemos examinarnos, porque esta iglesia no toleró el pecado en la membresía. Fue una iglesia que dijo, bien, no has tolerado a estos que se dicen ser tal cosa. Es así. Más adelante va a escuchar que va a decir en otra iglesia, decir, porque son sinagogas de Satanás. O se dicen ser judíos, se dicen ser cristianos. Señor, Señor, no los conozco, no sé quiénes son ustedes. Alejados de mí, hacedores de maldad. O en otras partes cuando dice, con su boca me alaban, pero sus hechos están lejos. Entonces, amado, hoy es un tiempo de gracia. Dice, no puedes soportar a los malos. Y has probado. Entonces la palabra es peirazo. Lo examinaron, miraron y dijeron, sí, hablaban del Señor, pero sus vidas estaban lejos de un testimonio fiel al Señor. Esa es la palabra probaron. O sea, aquellos que se decían. O sea, los probaron y dijeron, no vamos a tolerar esto como iglesia. Pero venimos, te voy a bendecir la iglesia. No vamos a tolerar. Acá está el Señor con nosotros. Somos 2 o 3, no importa, pero está el Señor. Entonces aprobaron los que decían ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. ¿Ves? Señor, debemos probar, dice, ese espíritu de error, si de verdad provienen o no provienen. Debemos examinar todo. Amado, no podemos andar como ahí, como pajaritos, como bebés que comen todo, abren la boca y comen. No, debemos examinar. Ya muchos de nosotros debemos ser maestros en la palabra, discernir el error, tener una integridad, pararse. Es así, amados. Dios no acepta a los tibios. Entonces has probado lo que se dice el apóstol y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia. Amado, este sufrimiento, vamos a decir, este sufrimiento y esta paciencia es lo que veníamos hablando más arriba. ¿Ve que dice, en el versículo número 2 dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Y abajo en el versículo 3, y has sufrido y has tenido paciencia. Sufrido, ¿sabe de qué viene la palabra, amado? Es de una perseverancia, no que sufre algo así, sino que has soportado, has tenido paciencia. Son como verbos medio sinónimos. Es una iglesia que soportó las aflicciones, las persecuciones por causa mía. Dice, has pasado esto, has cargado tu cruz, tus familiares te han dejado. Dice Mateo 5, versículos 11 y 12, porque así como aborrecieron a causa a los profetas, van a aborrecerlo a ustedes. Yo he venido a traer espada entre madre e hija, entre nuera y suegra, entre hija y madre y hijo. Es así, siempre lo digo hace años. Ponga a Cristo sobre la mesa y cuénteme cómo le va a pasar a usted. Acá no está para agradarme a mí, amado. El asunto es si de verdad usted está siendo un hipócrita, porque Cristo va a venir de verdad y le va a confrontar. Yo no voy a poder hacer nada, de verdad, ni usted ni ningún hermano. Es con el Señor. Tú dices que vas a decir que eres caliente, que estás conmigo. Pero el Señor dice pero yo conozco tus obras, de verdad. Entonces es así. Dice, entonces, y no lo son, y lo ha hallado mentirosos, amado. Que el Señor no nos halle mentirosos a nosotros. Decimos que somos cristianos y de verdad no somos cristianos. Ha sufrido, o sea, ha aguantado, esa es la idea. O sea, ha sufrido, aguantado. ¿Usted se acuerda que es el amor? El amor es sufrido. Amado, usted puede trabajar todo lo que quiera, pero si no tiene amor, no le sirve de nada, hace obras. Es una obra nada más que hace, y las obras no sacan. Por amor de mi nombre, fíjese, todo esto habían hecho. Yo no sé si lo hicieron, él dice, conozco tus obras. Yo no sé si estas obras las estaban haciendo, présteme atención porque yo no tengo los hechos históricos, lo que tenemos es lo que aparece ahí. Yo no sé si estas obras eran algo que estaban haciendo ahora o algo que hicieron en un pasado, porque dice,
¿Cómo pudieron hacer esto? Había trabajado arduamente, pero ¿cuál fue el motor que los movió a ello? Bien, por amor de mi nombre. Aparentemente en un tiempo, yo no lo leí en ningún lado, estoy leyendo el texto ahí, lo que los movía y que los impulsaba a hacer cosa que era el amor a Cristo. Por eso dice, el primer mandamiento, amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo. Es así, amado. Si usted se hace eso, puede hacer como una esposa común, levantarse, porque fíjese, Satanás anda engañando. Por eso creo que 2 Corintios 11 dice que no se dejen engañar, así como Satanás engañó a Eva. ¿Sí? Es así. Y por eso, porque Dios quiere una iglesia que sea celosa de Él, para presentársela a Él, santa y pura. Entonces, fíjese, le dice, por amor a mi nombre, y no has desmayado. Fue eso creo que el motor. La pregunta es esta, amado, que viene ahora. ¿El Señor podríamos recibir todos esos elogios? Y la otra es esta, ¿podríamos pasar aprobado de esto lo que Él va a decir más adelante? Ahora en el versículo 4. Pero, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces ahí vemos, amado, lo que viene a hacerle este reproche, lo que vemos, yo dije, creo que era en Jeremías, ¿se acuerdan? Creo que era en Jeremías, dije, ¿no? Sí, Jeremías 2. Jeremías capítulo 2, versículo 1 y 2. El Señor y la apostasía de Israel. Vino a mí palabra del Señor diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto y en tierra no sembrada. Escuche, dice el Señor, me he acordado de esos tiempos cuando era joven, cuando me cantabas, cuando me alababas, cuando me orabas, antes de volverte al mundo. Porque fíjese lo que hizo más adelante. Este pueblo apostató, porque en el mismo Jeremías, capítulo 2, versículo 13, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Pero fíjese lo bueno y amoroso del Señor. Amados, como muchos hacen maldad, puede ser que se vaya, pero el Señor, fíjese, vez tras vez le da oportunidad por Pablo, por Timoteo, por Apolo, por Priscila, por Aquila, creo que era Tíquico, el apóstol Juan, y ahora viene él. Cualquiera lo hubiera dejado, cualquier esposo lo hubiera dejado, pero él se quedó, y se quedó, y se quedó, y se quedó. ¿Cómo que? ¿Cuál es Amós? No me acuerdo el otro, ¿cuál es Amós, el que le perdona? Y se quedó, y se quedó, y se quedó, y en un momento se cansó de tantas oportunidades que le dio. No es que me adulteraste y bueno, fuera. No, le dio oportunidades y oportunidades y oportunidades. Y sembró, mandó a Pablo, a Apolo, Tíquico, a Priscila, Aquila, Timoteo, que estuviera. Después fue a Tito también, que fue a liderar, a Juan en sus últimos vejez, ahí, y ahora él. No puede decir que no le dio oportunidades, amados. Y él, fíjese, ve tras vez con lazo de amor, escuchamos la palabra de Dios, Él nos ama, nos advierte, dice, arrepiéntete. Aunque has pecado contra mí, te puedo perdonar. Entonces, amado, no podemos decir que el Señor no es bondadoso y no es misericordioso con nosotros. Pero Él dice que está molesto. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ustedes cuando ven la iglesia de Efeso, en Efesios, escuche, hubo muchas advertencias. Primero y principal, la iglesia estaba advertida sobre esto. En Hechos capítulo, ¿se acuerda que el viaje que va a hacer Pablo, que ese viaje va a partir, y él llama, creo que a los ministros de Efeso, en el capítulo 20 de Hechos, dice, porque Pablo se había propuesto pasar a lo largo a Efeso, para no detenerse en Asia. Y él es quien manda a llamar a esos ancianos, y él le advierte algo. ¿Qué le advierte? Escuche, dice así, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres
que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. Y eso es lo que hace. Cuando una iglesia empieza a escuchar otros vientos de doctrina, empieza a perder la verdad, porque la palabra de Él, no la mía, sino que la palabra de Él hace que le amemos, que nos enamoremos de Él continuamente. Él nos mantiene así, por medio de su palabra, por medio de sus promesas. Pero fíjese, Él le había advertido, creo que es en Mateo, yo no me acuerdo bien, a ver si lo tengo anotado acá, creo que es en Mateo, sí, Mateo 24, el 11 al 13, escuche lo que dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es cuando la iglesia empieza a permitir falsos predicadores, falsos profetas, ¿qué hacen? El amor se empieza. Aunque ellos dicen, no, lo amamos al Señor, le tiran besos. No, eso no es amor. Porque ¿cuál es el verdadero amor? El Señor dijo, el que me ama, que guarde mis mandamientos. Ese es el amor al Señor, amados. No tengo sentimientos para Él. Una persona que le ama, dice, el que le ama va a guardar mi palabra. Y yo y el Padre vendremos y estaremos con Él. Esa es una persona que ama al Señor. Pero a causa de que se multiplica la maldad. Porque empieza la iglesia a permitir otras cosas, el sincretismo, mezclar cosas, el pragmatismo, poner esta música, aquello, y todo es sensación del momento, es un show, como dicen ustedes, y se empieza a llenar acá, y se empieza, lo que parecermente es como una burbuja, que le digo yo, es algo así momentáneamente. Después ya está, mire esos boliches del centro, usted pase la semana, pase un sábado a ver unas luces tremendas, pase la semana a algún lugar muerto, como unas rejas así, con una independencia, parece, no sé, una cárcel ahí. Es así, amado, es algo momentáneamente, nada más. Es por eso, el amor, vamos a decir, una iglesia que puede tener de todo, hablar en lengua, hacer lo que quiera, pero si no tiene amor, de nada le sirve, no tiene ningún valor. Entonces el Señor les habla a esta iglesia, le dice que vuelva a ese primer amor. ¿Qué nos dice las Escrituras? ¿Qué nos dice la palabra cuando hablamos del amor? O sea, ¿qué es el amor? Bueno, el verdadero amor, amado, fíjese lo que dice Romanos, no sé si lo tengo anotado, Romanos capítulo 13, si no espérenme que lo busque, Romanos capítulo 13, creo que es los versículos 8 y al 10, a ver si es ahí. No lo tengo, así que... No, de un segundito, Romanos 10 creo que es, pero no lo tengo anotado, ya lo busco. Romanos capítulo, 10 es o el 13, no, Romanos 13 es, ¿sí? Romanos 13, perdónenme, pero no lo tenía anotado, tiene en la mente. Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. No debáis nada a nadie, escuche, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Pero cualquier otro mandamiento que está en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amado, escuche, el cumplimiento de la ley es el amor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, que lo digo hace años. Hacer muchas obras, saber mucha Biblia, ser un biblicista, los 5 puntos del tulip. Yo me sé la escatología, me sé cristología, bibliología. No, amado, nosotros no nos conocen por iglesia bautista reformada de la gracia que guarda las doctrinas y es fiel al Evangelio. Dice así, Juan capítulo 13, versículos 34 y 35 dice, un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál es? Que améis unos a vosotros. Y es así como el Señor nos amó. Pero esta persona tiene pecado. Pero el Señor dice, así como Él nos amó cuando nosotros éramos pecadores. Entonces, ese es el amor que esta iglesia quizás empezó a enfriar. Yo no me acuerdo, pero lo estoy buscando de memoria. Creo que era 1 de Corintios capítulo 13. El amor es sufrido. Fíjese, has sido sufrido, has aguantado. El amor es benigno, o sea, es bueno. El amor no tiene envidia. El amor no es cantancioso. No se envanece, o sea, no, por esto es una persona orgullosa. Yo sé lo que van a decir, pero
todavía no he terminado, no se goza de la injusticia, no se goza, me dice, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. O sea, no habrá, en el día que Él venga no habrá más conocimiento, pues ya va a estar Él, el pleroma completo. La profecía para qué, si ya Él vino, la lengua para qué, si para predicar el Evangelio, pero algo que nunca va a cesar y nunca va a acabar, incluso cuando Él venga, ¿qué es? El amor, amado. Esta iglesia quizá era algo ortodoxa en sus doctrinas, pero se miraban así, o sea, como separados. Y Dios dice, tengo esto contra ti, que has dejado. Ahora el amor, amado, fíjese, no significa que yo tengo que tolerar el mal, porque fíjese que esta iglesia dice que no toleraba, que probaba a los que decían ser apóstoles, los que decían ser cristianos. Bueno, por supuesto, a esos que dicen ser cristianos, uno le tiene que llamar la atención. Pero yo no le puedo decir, hermano o hermana, no lo estoy amando. De verdad no lo estoy amando porque lo estoy engañando. Dice, no, de verdad no pasó nada, no nació, porque usted no puede estar viviendo así, y por más que se enoje la persona. Le debo ser sincera. Y fíjese, Pablo a esta iglesia, en la iglesia de Efeso, creo que era en Efesios, si no me equivoco, déme un segundito, porque yo no me acuerdo del texto viéndolo. Era una iglesia, amados, que había sido encomiada, creo que era por Pablo mismo, en Efesios 1:15. Escuchen. Dice así, Efesios 1:15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, escuchen, ahora voy a seguir. Él está orando y le está pidiendo a esta iglesia de qué? De Efeso, la iglesia carta a los Efesios. ¿Qué dice? Dice, oí de vuestra fe en el Señor. Bueno, la fe, pero la fe sin obras está muerta. ¿Pero qué produce? La fe que produce obra. Y esta obra era para los santos. Lo vuelvo a repetir, no. Por causa de vosotros también, habiendo oído vuestra fe en el Señor Jesús, yo escuché que tienen fe en Jesús, ¿sí? Y de vuestro amor para con los santos. Ah, no, de vuestro amor con los familiares, vuestro amor para... No, para el pueblo de Dios. La fe, porque todo aquel que dice que ama, que fue engendrado, o sea, que fue engendrado, una persona que dice, Juan, parafraseándolo yo, que dice que ha sido engendrado del Padre, ama también a aquel que fue engendrado del Padre. Yo no puedo decir que soy cristiano y aborrezco a mi hermano. No, o sea, puedo aborrecer el pecado que tiene la persona, que me separa de la persona porque tiene pecado y no se quiere arrepentir, no quiere confesar su pecado, entonces Dios crea un distanciamiento. Pero debe producir lo que nos une como un vínculo perfecto, amado. Amados, es el amor. No hay otra cosa. El amor de capaz de perdonar a una persona, como Cristo nos perdona nuestros pecados. Pero fíjense lo que dice, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria en vosotros y mi espíritu, sabiduría de revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos. Fíjense, no ceso, dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza de Él, que es llamado en los cuales la riqueza de la gloria. Esta iglesia, amado, escuche, había sido alabada o encomiada por el apóstol Pablo. ¿En qué sentido? Es que dice, yo escuché de su fe, yo escuché de su amor que se tenían entre vosotros. Y eso es algo bueno, amados. Pero esta iglesia se empezó a apagar. Esta iglesia yo no sé si fue más o menos, tenía como 40 años, 35, 40 años. Presta atención. Los padres habían muerto. O sea, muchos de esos ya quizás no estaban. ¿A quién habían quedado? ¿Era una nueva generación, ¿sí? Que estaba ahí. Eso me hace acordar, yo no sé si lo tengo marcado, pero yo lo marqué, en la parte de Jueces. Fíjese, cuando Josué va a morir, y se estaba despidiendo ya de ellos, y él dice así, en una parte, y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo que Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron. ¿Se acuerda que en la parte había dicho, yo y mi casa serviremos al Señor? ¿Sí? No sé qué van a hacer ustedes, pero yo, dijo como líder, como cabeza, hemos tomado la determinación de servir. Y él sirvió hasta la muerte, incluso como Moisés murió, él siguió, se hizo cargo. Y escuche,
Versículo número 10, Jueces capítulo 2, versículo número 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, que no va a ser otra generación como la de Efeso. Se levanta otra generación, no ya la de Pablo, sino otros, quizá quedaban algunos viejitos, vamos a decir. Y se levantó otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que había hecho por Israel. Y después, versículo 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, de los cuales adoraron y provocaron la ira del Señor. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de los robadores y los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos alrededor, y no pudieron hacer frente a sus enemigos, por donde cuantos salían dice que los atacaban. Encuentra esta historia. Eso es lo que pasó, amados. No podemos hacer nada como líder, como pastor, sino decir así dice el Señor, así dice el Señor. Y se van levantando nuevas generaciones y nuevas generaciones. Lo cierto es que todo aquel que es oveja del Señor dice, oye su voz y me sigue. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, amado. Estas personas se han perdido ese primer amor de estar enamorado. Nunca veo a esa persona que está enamorada, siempre digo mismo y habla, la persona se le brillan los ojos, te cuenta de todo. Bueno, uno ni siquiera le pregunta de nada y te cuenta de los calcetines que usa, que le gusta esta, la película aquella, no, que le gusta la película esta, que vamos a ver esto y aquello, fuimos a comer, y te habla todo el tiempo. Bueno, así es un cristiano. Escuchen, le hablo a los verdaderos cristianos, porque la pregunta es, ¿usted ha tenido ese primer amor alguna vez? No si lo perdió. Acá esta gente aparentemente que lo tenía. O como decía Spurgeon en una época, ¿a dónde dejaste a Cristo? Ve y búscalo. Yo estoy parafraseando algo que decía Spurgeon en sus sermones. Decía, ¿lo dejaste en el mundo? ¿Lo dejaste con tus amigos? ¿Lo dejaste con tus familiares? Búscalo. Hoy es un tiempo de gracia, amado. Sea como el hijo pródigo. Ponga memoria. Volveré con mi padre. Porque el Señor no le ha dejado. El Señor dice, arrepiéntete. No es que le desechó el Señor y dice, me dejaste y ahora no quiero saber más de ti. Qué buena oportunidad para empezar. No. Él ve tras ve, arrepiéntete, viene, sigue el camino, este es el camino del Señor. Y las personas no quieren saber nada. Entonces, el Señor está llamando con lazos de amor. Le dice así, recuerda, en tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces dice, recuerda, ¿dónde caíste? Caer es pecar. ¿Dónde pecaste? ¿Dónde dejaste? ¿En qué fue? Porque, amado, es cuando dejamos de buscarlo, dejamos de orar. ¿Cuánto de ese tiempo se acuerda? Usted se apartaba, tenía su lugarcito para orar. Ese lugar que tenía para estudiar la palabra. Ya no hay más tiempo para esas cosas. Me cantabas. Cuando salíamos y hablábamos como ese hombre que se lo llevó, ¿cómo era? Que se lo lleva, no me acuerdo. No, hablando con él todo el tiempo. Amado, él no está diciendo, no lo quiero. Dice, recuerda, yo todavía te sigo amando, vuelve. Es así, amado. Recuerda, entonces, ¿dónde has caído? Y dice, arrepiente. La palabra ahí, si no me equivoco, es metanoia. Arrepentirse no es un contrito así de corazón, que siento algo así. No, arrepentirse es volverte. Vuélvete como el hijo pródigo. Deja eso. Te estoy esperando. Es como el padre que está abierto con las manos y corre, amado. ¿Ustedes se acuerdan de lo que dice Lucas, que se levantaba? Los vestidos, amado. Eso es vergüenza. Él lo hizo pasar vergüenza. Les pidió las cosas, se las fue, se las gastó con las señoras, por ahí comió y bebió. Y después cuando estaba mal se acordó. Y el Señor dice, ahora sí vas a volver. No, el Señor no es así. Dice, mata esto, prepara lo mejor porque mi hijo se ha arrepentido, estaba muerto y ahora vive. Hagamos fiesta. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, amados. Ni nosotros podemos hacer eso. Nosotros podemos arrepentir, quizás nosotros decir, sí, te perdonamos, hermano, pero fíjate, el Señor no es, rompe todo y a cuenta nueva. Empecemos de nuevo. Pero no juguemos con Él, amado. Pues dice, y entonces ¿qué le dice? Pues si no, vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Bueno, amados, ¿el que le está diciendo?
está diciendo, amado, arrepiente de tus obras, lo que has hecho. ¿Por qué? Porque la advertencia, aunque es bueno y misericordioso, dice, voy a sacar tu luz. O sea, a la iglesia, el mensaje a la iglesia que está diciendo el pastor, voy a cerrar esa iglesia. Van a ser una iglesia de alguna forma por fuera. Van a hablar, nunca escucharon con buena intención, ¿no? Un ministro que habla y se esfuerza, pero usted sabe que está dando teología nada más. Entonces dice, yo le voy a sacar el candelabro, le voy a sacar el Espíritu Santo de ese hombre, lo voy a cerrar. O puede ser, te voy a sacar a ti, porque nosotros somos luces también. Te voy a sacar. No vas a alumbrar más. Entonces es una advertencia, amado, del Señor. Fíjese, había una iglesia, amados, la iglesia, que vamos, una hora 10, vamos. Había una iglesia de Tesalónica, de Primera Tesalonicense. Fíjese, voy a hacer una comparación. Y usted dirá, bueno, amados, esto, ahora voy a Tesalonicense, voy a dar un texto. Puede pasar, amado, le puede pasar a cualquiera esto, Cualquiera puede decir, se puede empezar a enfriar. En Timoteo, 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5 dice, pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es? Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y una fe no fingida, las cuales cosas, muchos desviándose, algunos se apartaron de vana palabrería. Escuche, lo que dice, Dios quiere una iglesia que se edifique, pero ¿cómo? Pues el propósito del mandamiento para que se edifique la iglesia, ¿cuál es? Es el amor nacido de un corazón limpio. Si nosotros no tenemos nuestro corazón limpio de pecado, no vamos a poder tener ese amor. Tenemos que estar siempre, porque es la única forma de un corazón limpio, es el amor nacido de un corazón limpio de una buena conciencia. Si yo tengo una buena conciencia limpia, que no me acuse, voy a poder hablar de Cristo, voy a poder tener ese amor y una fe que no sea fingida, porque si no, dice, muchos se apartaron a otras cosas, pero ese es el propósito del mandamiento. Por eso en otra parte le dice a 2 Timoteo capítulo 1:3, le dice, el mismo Pablo a Timoteo que estaba en la iglesia de Efeso, fíjate, dice, por lo cual te aconsejo, aviva. ¿Ves cuando hacen eso que hacen un fueguito y hacen así para avivar? Dice, aviva el fuego, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, escuche, y nos dio de amor y de dominio propio. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí que estoy preso, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Se puede enfriar hasta un ministro, amados. Aviva eso. Timoteo, no tengas miedo. Y él estaba en la iglesia de Efeso. ¿Por qué tendría miedo en la iglesia de Efeso? Dígame el apóstol, el pastor Timoteo. Amado, ustedes conocen la ciudad de Efeso, una ciudad donde estaba mucha riqueza, había una ciudad que se hacía sacrificios, había, creo que era la diosa Artemisa y la diosa Diana, era una diosa, y había sacerdotisa, donde usted podía, y no había ningún mercader que pasaba por ahí y fornicara con esa sacerdotisa. Estaban estas personas también que eran lo que se decían nicolaitas, como dentro de un ratito, rápido por arriba. ¿Qué pasa? Era una ciudad de comercio. Si usted no se adaptaba a ese mundo, o se quedaba sin comer, no era aceptado en la sociedad por los familiares. Entonces, era algo que usted tenía que estar ahí, amado, o se adaptaba al mundo ahí o vivía una vida cristiana. Por eso le dice él, si no te hubieras arrepentido. Pero fíjese lo que él sigue diciendo, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Escuche, una vez más, amado, ¿qué le dice él? Que aborrece, ¿qué es eso? O sea, la obra de los nicolaitas. Escuche, no sabemos, digo así ciertamente por los estudios, usted no va a encontrar evidencia, como se dice, interna de la Biblia, quién es los nicolaitas. Aunque aparece más adelante acá. Algunos dicen que eran un seguidor de Nicolás, uno que controlaba a las multitudes, y bueno, que se formó, otro que era de una forma simbólica que representaba también a Baal y a la que vamos a ver más adelante, esa señora, la señora mala, Jezabel. Pero lo cierto es que no hay nada que nos diga. Ahora sí lo cierto es que dice que Dios aborrecía todas las obras malas. Sabemos que quizás estas personas comían banquetes, es decir, se decían que eran cristianos,
pero iban y tenían fiestas con los paganos, o sea, participaban con los mundanos, con sus fiestas, pero decían, y decía, tú aborreces eso. Hay una parte que quizás hacían sacrificio a los ídolos y ellos lo hacían, luego tenían, algunos dicen que eran los primeros inicios del gnosticismo, cuando decía, puedes pecar con el cuerpo, pero no te pasa nada porque tu espíritu ha sido redimido. No, amado, porque Pablo en otra parte, en Romanos 6, dice, pecaremos para que la gracia abunde y guardar irrepresiblemente el cuerpo y el espíritu para la venida del Señor Jesucristo. Entonces la persona, lo que sí sabemos que eran doctrinas que no están en la Biblia, eso lo seguro. Y Dios dice, las ha aborrecido. Eso no es del Señor, Dios no ama esto. Entonces, los cuales yo también aborrezco. Y dice, y el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias, amado. El tiempo se me ha ido, pero ¿usted se acuerda lo que dice en Hebreos, capítulo número 3 y 4? En una parte, ¿dónde está? Hebreos capítulo 3 y 4. Un segundo que voy a sacar esto. Hebreos capítulo 3, versículo 3 y 4, cuando ellos, en una parte que dice que no va a entrar, ellos no iban a entrar a la tierra prometida, dice así. Apocalipsis primero, capítulo 2, versículo número 6. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Versículo número 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice el que venciere. Presta atención. No dice el que tiene oído, escucha al pastor Daniel. El que tiene oído, escucha lo que dice la iglesia. No, el que tiene oído, oiga la palabra del Señor. Porque es el Espíritu del Señor que se mueve entre nosotros. Y lo que voy a leer no es mi palabra, es la palabra del Señor. Dice así, Hebreos capítulo número 3, versículo número 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no hayáis en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que no habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y quiénes juraron que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No se lo estoy diciendo yo por el amor del Señor. Amado, todos nos tenemos que evaluar. Yo, incluso acá, si de verdad escuchemos de nuevo la palabra, cuando se suba la hermana ahí, escuchando, yo me pongo, escucho, Señor, si yo estoy aprobado, a ver aquello. Yo me examino, amado, a ver si de verdad estoy aprobado en las cosas, trato de Señor, ayúdeme, me arrepiento de esto, límpieme más y más de mi maldad, Señor, lo que hago, porque yo tengo que reflejar a Cristo como ministro, Señor, tengo que ser un candelero que está ahí. Entonces así todos, amados, y fíjese, y a causa de esto, fíjese, era porque estas personas, amados, no tenían ese amor que se estuvo perdiendo, amados, en la parte, fíjese lo que dice, y cuál es la diferencia entre una iglesia como Tesalónica y Efeso. Fíjese, ambas trabajaban. Si usted compara una iglesia de Tesalónica, y acá no aparece la de Tesalónica, pero en la iglesia de Efeso, la diferencia, es decir, fíjese, dice, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza. Son halagos a la iglesia de ¿quién? De Tesalónica, de 1 Tesalonicenses capítulo 1. Fíjese la diferencia, y aunque ambas trabajaban, esta iglesia, fíjese por qué era halagada por Pablo.
que lo busco porque no sé dónde está. Y tenía un texto en Efesios que se lo debo, que no sé dónde está, porque tenía un texto, ya sé, el Señor me va a ayudar, y a ver si me los voy acordando de memoria. Le dije, 1 Tesalonicenses capítulo 1, ¿no? Y el versículo número 2 en adelante, escuche. Voy a leer hasta el versículo número 9. Presta atención. El ejemplo de los tesalonicenses. Era una iglesia que trabajaba también arduamente como lo hacía de Efesios, pero había una diferencia entre ellos. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordando sin cesar delante de Dios y de Padre nuestro la obra de vuestra fe. La obra, ¿por qué estaba impulsada? Por la fe, el motor. ¿Del trabajo de qué? De vuestro amor. ¿Por qué se movía este motor? El trabajo. Por amor. No era un trabajo así, lo tengo que hacer, tengo que servir al Mario porque tengo que servir a la iglesia porque... Sí, no. El motor de todo esto era la fe en creer que le creyeron al Señor. El motor que se movía en este trabajo, que era el amor de ellos, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tiene fe, tiene amor, usted tiene esa esperanza de que el Señor va a volver. Así, bien, obrero, bien, hija, lo poco me fuiste fiel, acá entra. Entonces nosotros todas las cosas las hacemos por monotonía. Ah, sí, tengo que hacer esto. Se empieza a apagar, Satanás nos empieza a engañar. Amado, no, nuestra fe tiene que estar viva, nuestra esperanza, nuestro motor tiene que ser el amor al Señor, porque tenemos una esperanza que el mundo no la tiene. Sabemos que todo esto va a terminar, amados, se va a acabar. Conocemos, los hermanos amados, de Dios y vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras, no solamente doctrina. Dice, ¿en qué? Sino también en el poder del Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis también cuál fuiste entre vosotros, por el amor de vosotros. Todo esto lo hacía porque entre ellos se amaban, amados. Y vosotros venís a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Y a pesar de que había tribulación y sufrimiento, el motor, la esperanza y la fe los movía a ellos. Sobrepasaba cualquier entendimiento, porque su mente además no estaba puesta en los lugares celestiales. Y en el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que me habéis sido ejemplo a todos los macedonios de Acaya que han querido, porque partiendo de vosotros han sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar que vuestra fe, que Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos ni siquiera necesidad de hablar. Eso lo agregué yo, ni siquiera, pero dice, no tenemos necesidad de hablar, porque ellos mismos cuentan de vosotros la manera que recibiste, como recibiste de los ídolos. Y esperando la segunda, difícil, ¿cuál era el motor de ellos? Al cual que resucitó de los muertos, Jesús, a quien nos librará de la ira venidera. Todas estas cosas, amados, tenían una esperanza en el Señor. Nos movía ese amor, amado, sabiendo de que algún día Él iba a volver. Entonces es importante que podamos entender eso, amado. Había otro texto que yo no lo tengo, se lo debo, pero hay una parte, yo no sé si estábamos hablando acá afuera, una parte creo que era en la carta de los Efesios, donde Pablo le dice de que lo que ellos tenían ese amor, seguramente después cuando termine ese sermón seguramente lo voy a encontrar, pero hay una parte en la carta de Efesios que él, espero que de Efesios era, que él oraba, vamos a decir, para que pudieran conocer el amor de Jesucristo. ¿Por qué hacían todas esas cosas? Porque tenían ese amor en el Señor Jesucristo. Lamentablemente se me habrá ido, a veces no tengo notados ahora, pero creo que en la carta de Efesios, donde él estaba orando, yo la verdad no lo puedo encontrar ahora, si lo encuentro después se los paso, pero hay una parte donde él le dice de que todas estas cosas que ellos estaban haciendo era por qué, por ese amor que estaba en ellos, ¿sí? A ver, acá no lo tengo, bueno. Y dice así, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, al que venciere le daré comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, amados, es un texto complicado. Si nosotros vamos a decir que somos salvos por gracia, supuestamente, ¿qué pasa? No tendríamos que decir, bueno, ¿cómo? Si yo hago entonces todas estas cosas, parece una salvación por obra, parece. Si yo hago esto recién, entonces me va a dar de comer del árbol de la vida. Aquellos que no saben, si usted es nuevo en la fe, o sea, este árbol de la vida estaba en el lugar que era conocido como el
el paraíso. Usted sabe que Adán y Eva no pudieron comer eso a causa del pecado, ¿sí? Escuchen, nosotros estamos entre un ya y un todavía y un no, ¿sí? O sea, nosotros tenemos vamos a decir, una promesa del Señor. Dentro de las iglesias, vamos a decir, una iglesia militante, porque no sé si conoce estos términos, una iglesia triunfante, la que ya triunfó está en el cielo, pero la iglesia todavía está militando, la iglesia todavía está luchando, aunque Jesucristo venció, la iglesia tiene que militar y batallar. Sí batallamos contra el pecado, sí batallamos, vamos a decir, contra el mundo y los demonios y Satanás. Pero ¿cómo vencemos nosotros? En 1 Juan capítulo 5:4 dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es nuestra victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. Entonces, aunque no es salvación por obra, nosotros, esta iglesia, fíjese, había perdido ¿qué? El primer amor, la forma de poder vencer acá, porque el que le está diciendo acá, ¿qué le está llamando la atención? Que ellos vuelvan a su primer amor, cuando estaban enamorados. ¿Cuándo? No sé cuándo lo perdió usted, 1 año, 2, 3, o cuando era chico, quizás le cantaba y lloraba, no sé cuándo fue, pero él dice, arrepiéntete, vuelve a hacer eso, vuelve a tener ese primer amor que me tenías a mí. Esa es la idea, la forma de vencer acá. Aunque sí podríamos decir es contra el pecado, Satanás, pero lo que le está llamando el Señor es que vuelva a ese amor, porque si usted tiene ese amor, va a poder vencer, amados. Fíjese lo que dice Romanos, ¿se acuerda lo que dice en Romanos capítulo 8? Y él habla de ese amor que puede vencer todo, o por lo menos que él habla de que somos más que vencedores. ¿Quién no acusará al escogido? Dice, Dios se justifica, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, el que resucitó, dice que intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, sigue hablando, ¿no? Que por medio de eso somos que más que vencedores. Y lo alto y lo profundo y ninguna otra cosa creada nos podrá separar de ¿qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A dónde está ese amor? Escuche bien lo que voy a decir. Fíjese lo que dice acá, porque yo no lo estoy inventando. Preste atención. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿A dónde está el amor de Dios? En Cristo Jesús. Si usted perdió el amor, ¿sabe a quién perdió? A Cristo, amado. Porque dice, ¿quién nos separará del amor en Cristo Jesús? Bueno, es eso, amado. Por eso debemos amarle con toda nuestra mente, todo nuestro corazón. No ser unos locos religiosos que ahí gritando y hablando, no, un amor verdadero, sabio, con inteligencia, de verdad, pero amándole al Señor, es así, porque esta exhortación, amado, no solamente para esta iglesia, o sea, para esta iglesia que vemos acá, es para nosotros, amados, que el Señor nos muestre si de verdad tenemos este amor, o si lo hemos perdido, o de ahí, amados, si de verdad podemos recibir esos halagos que el Señor le hizo a ellos. Vamos a orar, amado, porque el tiempo se nos ha ido. Amado Padre, venimos en el trono de la gracia para agradecerle, Señor, porque, Señor, usted, Señor, ha estado con nosotros, Señor, sigue paseándose por medio de nosotros, Señor, le agradecemos, Señor, le pedimos, Señor, que siga manteniendo viva esta iglesia, Señor, que usted ha fundado, Señor. Le pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, Señor, que siga manteniendo ese candelabro, Señor, y esa luz, Señor, que por medio, Señor, de su Santo Espíritu, Señor, nos ha mantenido hasta acá. Que podamos cumplir lo que dice, Señor, en Hebreo capítulo 10, versículo 23 al 25, con el cual el texto, amado Padre, voy a cerrar. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Amado Padre, pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amado Padre, como siempre decimos, amén. Amén. Amén.